Topo de nuestra PC, el gabinete. No solo es un elemento visual para que nuestro setup quede espectacular con sus lucecitas RGB, sino también tenemos que tener en cuenta al momento de comprarnos un gabinete es el flujo de aire y tamaño que este tenga, así que comencemos con el video. Cuando decidimos comprar o armar una PC, por lo general siempre elegimos algo que llame la atención a simple vista, algo distintivo, y habiendo una gran variedad de modelos en el mercado, es importante saber cuál y por qué comprar uno en específico, ya que todos están destinados para X consumidor. Comencemos por entender el tamaño estándar. Los gabinetes micro ATX, que son compatibles como su nombre lo dice, con placas madres micro ATX y mini ITX, pero no con una placa madre ATX convencional, dándole un limitante a este gabinete. Estos pueden venir con distintos paneles, los más comunes son los metálicos, también hay algunos hechos de acrílico que permiten ver nuestro hardware, pero que son más susceptibles a que se rayen y se opaquen con el tiempo. Y por otra parte tenemos los de vidrio templado, que para muchos son de los mejores. Los siguientes son los Mid Tower y Full Tower, que son los más grandes del mercado y son capaces de almacenar cualquiera de los tipos de mother. Estos también, aparte de tener el vidrio templado, pueden venir al igual que algunos gabinetes micro ATX con 4, 3 o 2 ventiladores preinstalados. También se dice que en teoría, con 3 ventiladores es perfecto para mantener una temperatura adecuada. Y después tenemos los mini ITX, que son los más pequeños y que solo soportan esas placas madre mini ITX. Unas características de algunos gabinetes tenemos el PCU Cover, que nos sirve para almacenar las unidades HDD y SDD y también para guardar más ordenadamente los cables para así facilitar el flujo de aire de nuestro ensamble. ¿Y qué es el flujo de aire?, te estarás preguntando. Pues el flujo de aire es el movimiento de aire desde un área a otra. La causa principal del flujo de aire es la existencia de gradientes de presión. En ingeniería, el flujo de aire es una medida de la cantidad de aire por unidad de tiempo que fluye a través de un dispositivo particular. También tenemos que tener en cuenta que los filtros de aire que traen los gabinetes son para que no se nos llene de tierra. Los más económicos por lo general solo traen un filtro. Si podemos encontrar un gabinete con más filtros, mejor. También tenemos el gabinete de servidor. Este tipo de gabinete no es adecuado para el uso en el hogar, ya que se basa en una torre muy grande que no posee un sentido estético. Esto se debe a que están destinadas a estar en lugares aislados y sin mucho tránsito de personas, como lo es por ejemplo un centro de procesamiento de datos. Tienen una fabricación que está pensada en la eficiencia, donde los aspectos periféricos no son la mayor prioridad, sino el rendimiento de los servidores y la ventilación de todo el sistema. Estos generalmente suelen poseer más de una fuente de energía y de extracción de calor para que siga operando en el servidor en el caso de que se estropee alguna función. También tenemos a los que están integrados a la pantalla. Este es un gabinete que es un diseño único, ya que se trata de una extensión del espacio en la estructura posterior de un monitor CRT o de una pantalla LCD, en la cual se insertan los diversos componentes básicos y funcionales del ordenador entero, como lo son la placa base, disco duro, unidad de disco óptica, fuente de alimentación, ventiladores internos, entre otros. Este es un diseño fabricado para que ahorre mucho espacio. Este hace un uso de tecnología y ensamblaje similar a lo de los computadores portátiles. Es por eso que el costo puede ser muy elevado y la expansión de componentes se ve muy limitada por el espacio. Horizontal, también se le conoce como gabinete sobre mesa. Es un gabinete que tiene una estructura metálica con forma rectangular. Por su diseño debe ser colocado de forma horizontal. Estos gabinetes están cubiertos por una protección en base a fibra de vidrio, de plástico o lámina que da paso a la colocación de varios dispositivos involucrados en el funcionamiento de la computadora, como son las unidades ópticas, los discos duros, la tarjeta madre, la fuente de poder, las disqueteras internas, los ventiladores y entre otros componentes.
Las características que tiene este tipo de gabinete es que se debe colocar en una superficie firme de forma acostado. Se le puede colocar el monitor encima porque está diseñado para aguantar el peso de un monitor. Por lo tanto ahorra mucho espacio. Además, este tipo de gabinetes no se le puede instalar más ventiladores si quisiéramos. Posee puertos frontales que nos permite colocar varios dispositivos cómodamente desde el frente del gabinete. Actualmente estos tipos de gabinetes no se utilizan mucho. Los que se utilizan mucho hoy en día es el gabinete torre. Este tipo de gabinete se coloca verticalmente sobre una superficie firme. En este se ubican varios dispositivos que trabajan en conjunto para hacer funcionar la computadora. Tiene la forma de un edificio porque posee diversas bahías externas, siendo la razón del porqué de su nombre. Posee una fuente de alimentación con alta potencia que llega a distribuir la corriente eléctrica a través de todos los dispositivos internos. Y las características que tiene este tipo de gabinete, a diferencia del gabinete horizontal, este se le puede instalar diversos ventiladores internos. Por su diseño se debe colocar de pie en el suelo debido a su gran peso. Posee una tarjeta principal en la cual se puede conectar diversas unidades ópticas. Puede tener un panel superior en la cual está formado por botones de funciones y por una pantalla LCD. Tienen la misma estructura interna que una computadora convencional, la cual consta de fuente de alimentación, microprocesador, tarjeta madre, disco duro y entre otros componentes, y ocupa mucho espacio debido a su gran tamaño. Luego tenemos el gabinete mini torre. Es casi lo mismo que el gabinete torre, pero es más pequeño. También se conoce como gabinete vertical. Este tipo de gabinete presenta un diseño que obliga a ser colocado en una superficie plana en posición vertical. Tiene la perfecta forma de un edificio pequeño, es por eso que se conoce como mini torre. Posee una fuente de alimentación que se encarga de distribuir la electricidad a través de los diferentes dispositivos internos. Las características que tiene este tipo de gabinete es que se le puede añadir diversos ventiladores internos, igual como el gabinete torre, por lo tanto no habrá problemas de sobrecalentamiento. Por su diseño se debe colocar de pie. Posee puertos frontales donde se pueden conectar dispositivos como memorias USB y entre otros. También ocupa mucho espacio, pero un poco menos que el gabinete torre. Sus funciones pueden ser expandidas con discos duros, memorias digitales lectoras, unidades ópticas y entre otros. Y posee una entrada de aire lateral que permite la entrada del aire hasta el microprocesador. Y por último tenemos el gabinete integrado, también llamado All-in-One, que en español significa todo en uno. Tiene este nombre ya que la pantalla y el gabinete comparten la misma cubierta, es decir, que todos sus componentes como el procesador, la memoria RAM, disco duro, placa madre, fuente de poder y entre otros componentes están integrados detrás de la pantalla, por eso se le llama todo en uno. Las características que tiene este tipo de gabinete es que por su diseño precisa su colocación de pie en una superficie firme. Viene con puertos frontales como son puertos USB, jack para audífonos y entre otros puertos que puede tener una computadora convencional. Su peso es ligero, facilitando su transporte de un lugar a otro. No se le puede expandir sus funciones como en los demás gabinetes, es decir, que no podemos agregarle más almacenamiento o memoria RAM. Por lo tanto, automáticamente se deshabilitan los sistemas cuando la computadora o la pantalla falla. Tanto el gabinete como la pantalla mantienen compartiendo la misma cubierta y el mismo chasis. Siempre debes tener muy presente que un buen chasis para PC puede aumentar el rendimiento y la calidad de tu ordenador, facilitar conservación y mantenimiento de los equipos y permitir más opciones de conexiones de periféricos y sistemas de ventilación. Número 1. Core 610R. Este es un chasis semitorre ATX minimalista con un panel lateral de cristal templado de 4 milímetros de grosor y la posibilidad de colocar hasta 4 unidades, además de una valla de disco óptico de 5,25 pulgadas. El diseño minimalista garantiza que el sistema encaje en casi cualquier entorno y que muestre sus componentes a través de un precioso panel lateral de cristal templado. Puedes alojar un máximo de 4 unidades para que disfrute de las opciones de almacenamiento que necesite, 2 bandejas de 2,5 pulgadas y 2 combinaciones de bandeja de 3.5 y 2.5 pulgadas en una celda extraíble, además de una valla de disco óptico de 5,25 pulgadas
personalizadas. Incluye un ventilador de 120 milímetros para enfriar los componentes desde el primer momento y puede alojar un máximo de 5 ventiladores de 120 milímetros o 3 de 140 milímetros, así como varios radiadores para mantener frío el ordenador. Donde va la fuente de alimentación tiene una cobertura completa. Puedes ocultar la fuente de alimentación y los cables, creando un diseño inmaculado de forma más fácil que nunca. Los filtros antipolvo extraíbles de la parte superior, inferior y frontal ayudan a mantener el sistema limpio durante mucho más tiempo después de finalizar el montaje. El panel frontal trae dos puertos USB 3.1 y otro tipo A, y una toma para micrófono y auriculares permiten un fácil acceso para sus dispositivos preferidos. Número 2. Thermaltake Lever 20 MT. Esta es la torre media de la marca de primera calidad sincronizada con la placa base de la familia del Lever 20. El Lever 20 MT ARGB tiene una ventana del panel lateral ampliada, soporte para la placa base ATX y una cubierta de alimentación. Esta caja viene preinstalada con 3 ventiladores frontales de 120 milímetros 5 voltios ARGB LED y un ventilador trasero de 120 milímetros. Los ventiladores delanteros son direccionables para brindar una iluminación RGB de 16,8 millones de colores y una ventilación incomparable. Este modelo viene listo para sincronizarse con placas bases compatibles con RGB de Asus, Gigabyte, MSI y ASRock. Y como ya te había dicho, viene preinstalado con 3 ventiladores delanteros de 120 milímetros 5 voltios ARGB LED con cojinete hidráulico, 9 LED direccionables y una iluminación de 16,8 millones de colores para garantizar un alto flujo de aire y diseños de sistema personalizados para mostrar sus habilidades de diseño de PC. Los ventiladores de 5 voltios ARGB LED se pueden controlar mediante una interfaz simple integrada en el panel delantero. Recorre 7 modos de iluminación diferentes y una gama de diferentes opciones de color. Gracias a la tarjeta de conmutación RGB de 5 voltios incorporada, puede ofrecer la personalización de iluminación RGB direccionable mediante el botón RGB del puerto delantero o la sincronización con Asus Aura Sync, Gigabyte de RGB Fusion, MSI Misty Light Sync y placas base ASRock Polychrome. Está diseñado con una cubierta de alimentación que se puede usar para organizar los cables no utilizados para hacer que el sistema tenga un aspecto ordenado. Equipado con un excelente filtro superior, filtro lateral y filtro inferior de PCU, proporcionando una excelente protección y reducción contra la suciedad y el polvo. Número 3. Colin Boyd. Este chasis tiene un diseño exclusivo y funcionalidad superior. Estas son las características que Colin eligió para definir su nueva torre central, Boyd. Su panel frontal tiene un recorte de forma de V equipado con tiras LED de RGB direccionables, cuyo efecto se reanuda gracias al uso del efecto espejo infinito. Un ventilador de 120 milímetros preinstalado montado en la parte trasera, que también está equipado con LED de RGB direccionables, enfría e ilumina el espacioso interior de esta torre central excepcionalmente elegante. También se muestra el hardware que elige instalar. El panel lateral de vidrio templado deja poco a la imaginación. En resumen, Colin Boyd se destaca con el uso de un diseño moderno y funcional. Las tiras de LED de RGB direccionables, cuyo efecto se identifica por el movimiento audaz de Colin para integrar una especie de efecto de espejo infinito en la caja, se pueden controlar a través de un controlador en el panel delantero. Esto también se aplica en el ventilador de 120 milímetros montado en la parte posterior que viene preinstalado. Alternativamente, las cintas y los ventiladores se pueden conectar y controlar mediante una placa base compatible gracias al uso de un conector estándar de 3 pines. Esto permite que el botón LED RGB se use como un botón de reinicio. El panel lateral de vidrio templado permite a los usuarios disfrutar de una vista panorámica de la iluminación utilizada en el Colin Boyd. Además del ventilador preinstalado, los usuarios también pueden instalar 5 ventiladores más de 120 milímetros, 3 de los cuales se pueden instalar en la parte delantera y 2 más en el techo. Aquí es donde se instala un filtro de polvo magnético. Número 4. NForte Kaelung. La nueva torre gaming RGB NForte Kaelung sorprende por su frontal mallado y una parte inferior del frontal cerrada que le da un toque híbrido entre ambos diseños. Gracias a este frontal mallado, el flujo de aire garantiza una óptima refrigeración de todos tus componentes y un rendimiento adecuado a las necesidades de todo setup. Esta torre incluye 2 ventiladores RGB de 120 milímetros en su parte frontal y otro ventilador RGB de 120 milímetros en su parte trasera. No necesitarás de ventiladores adicionales para conseguir unos efectos de color personalizados y llamativos. Personaliza tu zona de juego
juego y escoge entre sus más de 15 modos de iluminación que podrás controlar a través de la propia torre, conectándolo al botón de la parte superior que puede hacer la función de reset o de LED. Kaelon cuenta con espacio hasta 6 ventiladores. Es posible colocar 3 ventiladores de 120 milímetros en la parte frontal, la parte superior admite hasta 2 ventiladores de 120 milímetros y en su parte trasera hay espacio para otro ventilador de 120 milímetros. Número 5. Corsair Quest 4000X. El Corsair 4000X RGB es un chasis ATX semitorre distintivo con cristal templado personalizable, con una sencilla gestión de cableado y una refrigeración excepcional gracias a los 3 ventiladores Corsair Airwith RGB incluidos. El templado del 4000X trae un aspecto precioso y una instalación sencilla, combina elegancia e innovación, el punto de partida perfecto para un diseño de primera clase. Se muestran sus componentes y la iluminación RGB con canales de ventilación frontal específicos para lograr un amplio flujo de aire. Puedes pasar los cables principales por un solo canal, con unos amplios 25 milímetros de espacio detrás de la placa base para todos los cables, consiguiendo un diseño despejado más fácil que nunca. Equipado con 3 ventiladores Corsair de 120 milímetros con tecnología Airwith, con aspa antirremolinos que concentran el flujo de aire y mejoran la refrigeración. Esto ha sido todo. La fuente de poder es el componente de nuestro ensamble del cual dependen todos los demás, por lo que es muy necesario que te compres una buena fuente de alimentación para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de tu computadora. En el video de hoy vamos a ver qué es una fuente de poder y sus características. Vas a saber todo lo necesario para comprar una fuente de poder para tu PC gamer y también vamos a hablar de temas muy importantes y polémicos como el 80 Plus, derribando mitos e ideas erróneas que muchas personas tienden a creer y hablando también de muchas características realmente importantes que muchos suelen ignorar a la hora de elegir una fuente. ¿Qué es una fuente de poder o también llamada fuente de alimentación? Una fuente de poder es el componente que se encarga de transformar la corriente alterna proveniente del toma de la pared a corriente continua lista para proveer energía suficiente a nuestro hardware, a los componentes internos de nuestra PC. Lo primero que nos fijamos a la hora de comprar una fuente de alimentación son los watts. Cuando hablamos de watts nos referimos a una unidad que mide la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. En nuestro caso, los watts de nuestra fuente de poder indican la cantidad de potencia eléctrica que la misma puede brindar. Para saber cuántos watts consume nuestra PC o puede llegar a consumir, existen diversas páginas que calculan el consumo según tus componentes. Por ejemplo, la calculadora de Newegg o Be Quiet, que te las voy a dejar en la descripción. Solo tenés que elegir los componentes y te dará una aproximación del consumo. Como todos sabemos, las fuentes de poder alimentan a nuestros componentes mediante el uso de cables. Estos son: conector ATX de 20 más 4 pines. Este cable nos sirve para enviar energía de nuestra fuente a nuestra motherboard. Actualmente la mayoría de las placas madre tienen un conector de 24 pines, pero antes las motherboard tenían un conector de 20 pines. Por esta razón el cable viene dividido de esta manera, para poder conectar nuestra fuente en motherboards más antiguas. Conector EPS de 4 más 4 pines. Este cable es el encargado de enviar energía a nuestro procesador. Está dividido en dos partes de 4 pines, ya que hay algunas motherboards que traen un puerto de 4 pines y otras vienen con puertos de 8 pines. También hay motherboards de gama alta que tienen 12 pines para el CPU, uno de 8 y uno de 4, pero solo deberías conectar los 12 pines en caso de que quieras hacer overclock, para una mayor estabilidad en el voltaje. En caso de que no hagas overclock, con conectar los 8 alcanza y sobra. Cable de alimentación PCI Express. Este cable se encarga de enviar energía a nuestra placa de video conectada al puerto PCI Express. Las fuentes de poder suelen traer cables de 6 más 2 pines, aunque también hay algunas que solo vienen con 6 pines en este cable. Esto se debe a que hay placas de video con puertos de 8 pines y otras con puertos de 6 pines. También hay tarjetas gráficas con 16 pines, 2 de 8, 14 pines, 1 de 8 y otro de 6, y las nuevas Nvidia RTX Serie 30 tienen 12 pines. Hay tarjetas gráficas low profile que no se alimentan de la fuente de alimentación, sino que se alimentan directo del puerto PCI Express por 16, que es capaz de entregar hasta 75 watts. Cables Molex. Estos cables sirven para alimentar coolers, luces LED RGB en algunos casos, y antiguamente se utilizaban para alimentar discos duros y unidades IDE. Actualmente se usan cada vez menos. Es muy raro que en un PC tope de gama actual se usen cables Molex. Cables SATA. Estos cables son los encargados de enviar energía a nuestras unidades de almacenamiento, ya sean SSD SATA o HDD.
El término 80 Plus probablemente ya lo hayas escuchado, pero quizás no sabes qué es realmente o cómo funciona. El 80 Plus es una certificación que nos garantiza al menos el 80% de eficiencia energética en una fuente de poder. Obviamente te voy a explicar cómo funciona, pero primero te muestro las diferentes certificaciones 80 Plus existentes. Si parece que estoy hablando en chino, no se preocupen, enseguida se los explico y con ejemplos. 80 Plus estándar, o también mal llamado White. Esta certificación nos asegura un 80% de eficiencia energética cuando la fuente usa un 20% de su capacidad, un 50% y un 100%. El porcentaje de la eficiencia energética se mantiene igual en cualquiera de los tres escenarios. 80 Plus Bronce. Esta certificación nos asegura un 82% de eficiencia energética cuando la fuente de poder usa el 20% de su capacidad, un 85% cuando usa un 50% y un 82% cuando la fuente de poder da el máximo. 80 Plus Silver. Un 85% cuando se usa un 20% de la PSU, Power Supply Unit, un 88% cuando la fuente da el 50% y en el 100% tiene un 85% de eficiencia. 80 Plus Gold. Un 87% de eficiencia con un 20% de uso, un 90% cuando la fuente da el 50% de los watts que puede dar en total y un 87% cuando se usa el 100%. 80 Plus Platino. Con un 90% de eficiencia al 20%, 92% de eficiencia al 50% y 82% de eficiencia al 100%. Y por último 80 Plus Titanium. Con un 92% de eficiencia al 20%, 94% de eficiencia al 50% y 90% de eficiencia al 100%. Bueno, ahora sí, ¿en qué influye esto? ¿Tiene que ver con los watts reales? ¿Es puro marketing? Imaginemos una PC que consuma unos 424 watts, alimentada con una fuente de poder de 600 watts 80 Plus estándar. En teoría, cualquier fuente de poder con certificación 80 Plus es capaz de dar los watts que promete, siempre y cuando no se especifique lo contrario. Hay creencias cerradas de que la certificación 80 Plus indica la cantidad de watts reales que da la fuente de poder, pero eso no es así. Para empezar, todas las fuentes de alimentación cuando están en uso pierden watts en forma de calor, debido a la conversión de corriente alterna a continua. Es algo completamente normal. O sea, los componentes internos, la fuente de poder en sí, necesita energía para poder trabajar y convertir la corriente alterna a continua. Y también debe enviar la corriente continua a los componentes. Una manera fácil de explicarlo: la fuente de poder usa watts para poder trabajar como debe, y esos watts se liberan en forma de calor. Por eso la mayoría de las fuentes de alimentación incluyen un cooler, para disipar ese calor. Volvamos a nuestro ejemplo anterior, una PC cuyos componentes consumen 424 watts con una fuente de poder de 600 watts 80 Plus estándar, o sea White. Esta PC no siempre va a consumir 424 watts, ya que esto es el máximo que los componentes pueden consumir, y los componentes no utilizan siempre la mayor cantidad de watts. Hay momentos en los que no lo necesitan, por ejemplo cuando la PC está en reposo, sin hacer nada. Por eso las certificaciones 80 Plus se dividen en tres tipos de carga: 20%, 50% y 100%. Imaginemos que estamos con esta misma PC en tareas sencillas, por ejemplo en Google, viendo videos de YouTube o haciendo tareas en Word. Los componentes no están dando el máximo, por lo que no consumen mucho, entonces la fuente de 600 watts solo está dando el 20% de sus 600 watts, o sea la PC consume 120 watts, la fuente da 120 watts para el PC. Pero ¿recordás que gastaba watts para su mismo funcionamiento? O sea, para transformar la corriente. Bueno, según la tabla del 80 Plus, una fuente de poder 80 Plus White tiene un 80% de eficiencia cuando se usa el 20% de los watts de la fuente. Entonces podemos plantear lo siguiente: si una fuente de poder está entregando 120 watts a una PC, la fuente en realidad está usando 150 watts. Este resultado lo obtenemos al hacer 120 watts dividido 0,80, la eficiencia energética que nos da el 80 Plus estándar. 120 watts de la fuente van al PC y 30 watts se van en forma de calor debido al proceso de transformación de corriente. Ahora imaginemos que tenemos la misma PC en las mismas tareas, o sea consumiendo 120 watts, pero con una fuente de 600 watts 80 Plus titanio, que es mejor que el 80 Plus White. El 80 Plus titanio nos asegura un 92% de eficiencia con una carga del 20%, 12% más que el 80 Plus White. Nuestra fuente de poder, en lugar de gastar 150 watts, 120 watts a la PC y 30 watts en calor, gastaría 130 watts, 120 watts a la PC y 10 watts en forma de calor, favoreciendo al medio ambiente, ya que se ahorra energía, y disminuyendo el precio de la factura de luz, de electricidad, ya que se requirió menos energía para que tu fuente de poder haga
a la conversión de corriente alterna a continua. En general un PC no consume mucho, no va a aumentar muchísimo la factura de luz porque tengas una 80 Plus normal, pero siempre ayuda. En el poco consumo parece poca diferencia, pero si querés te puedo dar otro ejemplo. Si tenés una fuente de 600 watts 80 Plus White con una PC que al máximo consume 600 watts y le estás exigiendo al máximo para que llegue al tope de consumo, en total estarías gastando 750 watts. Pero si estás usando la misma PC con una fuente de 600 watts 80 Plus titanio al máximo de carga, consumiendo 600 watts, en total estarías gastando 666 watts. Sí, la fuente de poder es de 600 watts, pero ¿cómo nos asegura que es capaz de entregar 600 watts exactos? Consume más del sistema eléctrico de nuestra casa para compensar la pérdida en forma de calor. En conclusión, el 80 Plus no es una certificación que asegura que nuestra fuente de poder sea de calidad y tampoco nos dice la cantidad de watts que nuestra fuente es capaz de dar. Es una certificación energética cuyo propósito es indicar qué fuentes desperdician menos watts en forma de calor, para disminuir el precio de la tarifa de luz y cuidar el medio ambiente sin derrochar energía. Con una fuente 80 Plus White o bronce te alcanza, siempre y cuando sea de buena calidad. Y acordate que el 80 Plus no indica los watts reales, sino la eficiencia energética. Muchas fuentes de poder traen incluidas una serie de protecciones que garantizan la seguridad de nuestra computadora, de nuestros componentes internos. Hay distintas protecciones, entre ellas se encuentran OVP, protección ante la subida de voltaje, VP, protección ante la bajada de voltaje, OTP, protección ante altas temperaturas, SCP, protección ante cortocircuitos, OPP, protección ante alta demanda de potencia y OCP, protección ante la sobrecorriente. En conclusión, si sube o baja la cantidad de voltaje de nuestra casa, si se supera la temperatura tolerada por nuestra fuente, si se produce un cortocircuito interno o si nuestra PC empieza a demandar más watts del que la fuente nos puede dar, la misma se apagaría y por consiguiente todo nuestro equipo, evitando así que se dañe la fuente de alimentación o algún componente. Una fuente de poder que no posee estas protecciones probablemente no sea de buena calidad y no te recomiendo para nada elegirla. Otro factor a tener muy en cuenta cuando vas a comprar una fuente es el PFC. PFC es en inglés Power Faction Correction, es decir, corrección del factor de potencia. El factor de potencia es la relación entre la potencia real suministrada por la red eléctrica y la potencia que es capaz de emplear la fuente de poder. Normalmente el factor de potencia ideal es 1, el cual vendría a ser el 100%, o sea, la fuente de poder utiliza el 100% de la energía suministrada por nuestra instalación eléctrica del hogar. Básicamente se trata de un circuito que permite llevar la corrección a valores cercanos a 1, de tal modo que casi toda la energía proporcionada por la red eléctrica sea aprovechada por la fuente de alimentación. Hay dos tipos de PFC, el PFC activo y el PFC pasivo. El PFC activo trabaja mediante componentes electrónicos, con los cuales el aumento del factor de potencia puede llegar hasta un 0,99. El PFC pasivo, en cambio, trabaja con un sistema de corrección basado en bobinas y condensadores que pueden ofrecer un máximo de 0,85 de factor de potencia. Cuanto más alto sea el factor de potencia, mejor. Y seguramente ya estás enterado de que hay diferentes tipos de fuentes de poder. Entre estos se encuentran las fuentes de poder genéricas, las fuentes de poder certificadas y la fuente de poder sin certificación. También están las modulares y las semimodulares. Las fuentes de poder genéricas son fuentes que son ensambladas por fabricantes no conocidos y luego son vendidas a empresas para su comercialización. Es por esta razón que la calidad de las mismas es un poco dudosa. No tienen certificación 80 Plus, tampoco protecciones y por lo general gastan un gran porcentaje de su wattaje en forma de calor. De acá nacen los famosos watts reales, pero la diferencia con las fuentes 80 Plus es que estas no llegan a dar la cantidad de watts que dice en la etiqueta. Por ejemplo, una fuente de 600 watts te puede dar 200 watts si es muy mala. La gran mayoría de las fuentes genéricas ni siquiera tienen marca ni logotipo. Las fuentes de poder certificadas son aquellas que poseen cualquier tipo de certificación 80 Plus. Se tiende a pensar que solo por ser 80 Plus son de buena calidad, pero hay muchas que no lo son. Recuerden que el 80 Plus solo es un certificado de eficiencia energética y no de calidad ni de seguridad. Y con fuentes de poder no certificadas me refiero a fuentes de alimentación de algunas marcas reconocidas pero sin certificación 80 Plus, por ejemplo las Thermaltake TR2, las EVGA N1 u otras.
Una fuente de alimentación modular es un tipo de fuente en el que los cables no vienen introducidos dentro de la fuente de poder, sino que nosotros podemos seleccionar qué cables usar y cuáles no según nuestras necesidades, volviéndola así una fuente de poder con el 100% de sus cables removibles. Este tipo de fuentes nos ayuda en la gestión y orden de cables en nuestro gabinete, ya que solo usaremos los cables necesarios y no habrán otros cables molestando en la parte de atrás. Las fuentes de alimentación semimodulares son muy parecidas a las modulares, como su nombre lo indica. La única diferencia se encuentra en que en las fuentes semimodulares el cable de 24 de nuestra motherboard no es removible, y en algunos casos el cable de 4 más 4 pines de nuestro procesador tampoco. La fuente que vayamos a comprar depende mucho del presupuesto que tengamos. De igual manera te voy a dar una serie de tips o consejos para que compres una buena fuente de poder. Evita comprar fuentes genéricas, adquirí una fuente con protecciones. Asegúrate de que tu PC tenga PFC activo y que su valor sea lo más cercano a 1. De esta manera te vas a asegurar de que tu fuente de poder aproveche toda la energía suministrada por la red eléctrica de tu casa. Compra marcas de calidad. La mejor manera de saber si tu fuente de poder es de buena calidad es viendo qué empresa la fabrica y dónde. Esto se puede saber entrando a la página oficial de la marca o investigando un poco por internet. Las mejores marcas de fuentes de poder son Thermaltake, Corsair, Antec, Cooler Master, EVGA, XFX, Enermax, Gigabyte, Seasonic y Superflower. Estas dos últimas fabrican sus propias fuentes de poder y también las de otras marcas como EVGA y Antec, aunque todas tienen sus modelos malos. Por eso podés consultar cuáles son las mejores fuentes de poder en algunas tier list de fuentes de poder. Fuente de alimentación en computadoras. La fuente de alimentación es la que transforma la corriente alterna en directa para que el equipo de cómputo pueda funcionar. Para comprobar que la fuente está funcionando correctamente, verifica que los cables de alimentación y de conexión a la tarjeta madre no estén rotos o que su material conductor esté expuesto. Compara el voltaje de salida de corriente directa con el diagrama eléctrico. Si es menor o no hay voltaje, significa que la fuente está dañada. Si encuentras cualquiera de estas fallas, tendrás que abrir la fuente para repararlas. Las fuentes de alimentación están revestidas con una carcasa de metal, por lo que tendrás que desatornillarlas para acceder a la tarjeta electrónica que llevan dentro. Adentro de la fuente de alimentación encontrarás circuito de protección, rectificador y filtro de entrada, filtro de salida. En el circuito de protección tienes que verificar el funcionamiento del plug de cable de alimentación. Repasa con el cautín los puntos de soldadura. Corrobora la continuidad entre el extremo del cable y los puntos de soldadura. El estado del fusible. Configura el multímetro para medir continuidad. Coloca la punta negativa y positiva a cada extremo del fusible. Si emite un sonido, significa que el fusible está bien. En caso contrario, deberás sustituirlo por su equivalente. El circuito rectificador se compone de un puente de diodos que convierte la corriente alterna en pulsos, y el filtro se compone de un capacitor para aterrizar la señal y evitar sobrevoltajes por corriente directa. Para detectar fallas en el rectificador y filtro de entrada, conecta la fuente de alimentación a la corriente. Mide el voltaje de corriente directa en el transformador del lado de la alimentación. En caso de no existir un voltaje, desuelda el rectificador defectuoso con el cautín y sustitúyelo por uno nuevo del mismo valor. Suelda el nuevo rectificador a la placa. El filtro de salida se compone de un arreglo de capacitores con bobinas. Sus fallas más comunes son capacitores inflados. Para resolver esta falla, desuelda los capacitores defectuosos con el cautín y sustitúyelos por capacitores nuevos del mismo valor, soldándolos a la placa. Soldadura fría en cables de salida. Repara el problema repasando con el cautín todos los puntos del circuito. Si necesitas sustituir algún componente de la fuente y no encuentras la pieza en el mercado, busca en internet la pieza equivalente y sustitúyela. Después de terminar tus reparaciones, vuelve a atornillar la carcasa. Si el costo de la reparación sobrepasa la mitad del precio de una nueva, sugiérele a tu cliente la compra de otra fuente de alimentación. Fuente de alimentación en laptops. La fuente de alimentación es la que transforma la corriente alterna en directa para que la laptop pueda funcionar. Además, se utiliza para cargar a la batería de la laptop, por lo que también se le llama cargador.
Para comprobar que la fuente está funcionando correctamente, verifica que los cables de alimentación y el que va de la fuente a la laptop no estén rotos o que su material conductor esté expuesto. Compara el voltaje de salida de corriente directa con el diagrama eléctrico. Si es menor o no hay voltaje, significa que la fuente está dañada. Si encuentras cualquiera de estas fallas, tendrás que abrir la fuente para repararlas. Las fuentes de alimentación de laptops están revestidas de plástico, por lo que tendrás que cortar con una navaja la unión entre las dos tapas y jalar con fuerza para separarlas. Adentro de la fuente de alimentación encontrarás circuito de protección, rectificador y filtro de entrada, filtro de salida. En el circuito de protección tienes que verificar el funcionamiento del plug de cable de alimentación. Para ello, repasa con el cautín los puntos de soldadura y corrobora la continuidad entre el extremo del cable y los puntos de soldadura. El estado del fusible. Con el multímetro configurado para medir continuidad, coloca la punta negativa y positiva a cada extremo del fusible. Si emite un sonido, significa que el fusible está bien. En caso contrario, deberás sustituirlo por su equivalente. El circuito rectificador se compone de un puente de diodos que convierte la corriente alterna en pulsos y de un capacitor para aterrizar la señal y evitar sobrevoltajes por corriente directa. Para detectar fallas en el rectificador y filtro de entrada, conecta la fuente de alimentación a la corriente. Mide el voltaje de corriente directa en el transformador del lado de la alimentación. En caso de no existir un voltaje, desuelda el rectificador defectuoso con el cautín y sustitúyalo por uno nuevo del mismo valor. Suelda el nuevo rectificador a la placa. El filtro de salida se compone de un arreglo de capacitores con bobinas. Sus fallas más comunes son capacitores inflados. Para resolver esta falla, desuelda los capacitores defectuosos con el cautín y sustitúyalos por capacitores nuevos del mismo valor, soldándolos a la placa. Soldadura fría en cables de salida. Repara el problema repasando con el cautín todos los puntos del circuito. Si necesitas sustituir algún componente de la fuente y no lo encuentras con tu proveedor, búscalo en Internet y ordénalo. Para cerrar las tapas nuevamente, une las dos partes con cinta de aislar. Si el costo de la reparación sobrepasa la mitad del precio de una nueva, sugiérele a tu cliente la compra de otra fuente de alimentación. La fuente de poder es el componente de nuestro ensamble del cual dependen todos los demás, por lo que es necesario que te compres una buena fuente de alimentación para garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de tu computadora. Supongo que una fuente de poder es el componente que se encarga de transformar la corriente alterna proveniente del toma de la pared a corriente continua lista para proveer energía suficiente a nuestro hardware. Esto se puede lograr ya que las mismas están formadas por una serie de rectificadores, fusibles, diodos, circuitos integrados y resistencias. Los watts generalmente son lo primero en lo que nos fijamos a la hora de comprar una nueva fuente. Cuando hablamos de watts nos referimos a una unidad que mide la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. En nuestro caso, los watts de nuestra fuente de poder indicarían la cantidad de potencia eléctrica que la misma puede brindar, y el power consumption de, por ejemplo, nuestro procesador nos indica la cantidad de watts que consume. Para saber cuántos watts consume nuestra PC o puede llegar a consumir, existen diversas páginas que calculan el consumo de tu computadora. Ejemplo de estas son las calculadoras de Cooler Master y Be Quiet. Te dejo el link en la descripción en caso de que las necesites. Como todos sabemos, las fuentes de poder alimentan a nuestros componentes mediante el uso de cables. Al menos hasta ahora no existen las fuentes de poder Bluetooth inalámbricas, o al menos no salieron todavía al mercado, aunque veo difícil que esto pase. Lo que no todos saben es cómo funcionan estos cables. Es lógico, nadie nace sabiendo, así que voy a proceder a explicarte cuáles son y cómo funcionan. Conector ATX de 20 más 4 pines. Este cable nos sirve para enviar energía de nuestra fuente a nuestra motherboard. Actualmente la mayoría de las placas madre tienen un conector de 24 pines, pero antes las motherboard venían con un conector de 20 pines. Por esta razón el cable viene dividido de esta manera, para poder conectar nuestra fuente de motherboard más antiguas o más recientes. Este cable es el encargado de enviar energía a nuestro procesador. Está dividido en dos partes de 4 pines, ya que hay algunas motherboards que traen un puerto de 4 pines y otras vienen con puertos de 8 pines. Cables de alimentación PCI Express. Este cable se encarga de enviar energía a nuestra placa de video conectada al puerto PCI Express.
Las fuentes de poder suelen traer cables de 6 más 2 pines, aunque también hay algunas que solo vienen con 6 pines en este cable. Esto se debe a que hay placas de video con puertos de 8 pines y otras con puertos de 6 pines. Cables Molex. Estos cables sirven para alimentar el panel frontal de nuestra computadora, ventiladores y antiguamente se utilizaban para alimentar discos duros y unidades IDE. Cables SATA. Estos cables son los encargados de enviar energía a nuestros discos de almacenamiento, ya sean SSD SATA o HDD. El término 80 Plus probablemente ya lo hayas escuchado, pero quizás no sabes qué es realmente o cómo funciona. El 80 Plus es una certificación que nos garantiza al menos el 80% de eficiencia energética en una fuente de poder. En el proceso de transformación de energía, las fuentes de alimentación gastan siempre una cantidad de su wattaje en forma de calor. Entonces lo que nos garantiza el 80 Plus es que nuestras fuentes no desperdicien más del 20% de su potencia de esta manera. En la comunidad hay una gran confusión en cuanto a este tema. Hay muchísimas personas que creen que todas las fuentes certificadas son de buena calidad cuando no es así. El 80 Plus es un certificado que solo garantiza lo mencionado anteriormente, pero no garantiza que nuestras fuentes de poder sean seguras ni de buena calidad. Hay distintos tipos de certificaciones: 80 Plus estándar o White, el cual nos asegura un 80% de eficiencia; 80 Plus Bronce, el cual nos da un 82% de eficiencia; 80 Plus Silver, el cual nos da un 85% de eficiencia; 80 Plus Gold, el cual nos brinda un 87% de eficiencia; 80 Plus Platino, con un 90% de eficiencia; y 80 Plus Titanium, con un 92% de eficiencia. Cuanto más porcentaje de eficiencia tiene una fuente de poder, menos watts va a desperdiciar en forma de calor. Eso no quiere decir que tengas que comprarte una tremenda fuente de poder 1600 watts 80 Plus Titanium para tu armado económico. Con un 80 Plus estándar vas a estar bien, pero tenés que tener en cuenta otros aspectos que te voy a nombrar a lo largo del video. Muchas fuentes de poder traen incluidas una serie de protecciones que garantizan la seguridad de nuestra computadora. Hay distintas protecciones, entre ellas se encuentran OVP, protección ante la subida de voltaje; VP, protección ante la bajada de voltaje; OTP, protección ante altas temperaturas; SCP, protección ante cortocircuitos; OPP, protección ante alta demanda de potencia; y OCP, protección ante la sobrecorriente. En conclusión, si sube o baja la cantidad de voltaje en nuestra casa, si se supera la temperatura tolerada por nuestra fuente, si se produce un cortocircuito interno o si nuestra computadora empieza a demandar más watts de que la fuente nos puede dar, la misma se apagaría y por consiguiente todo nuestro equipo, evitando así que se dañe la fuente de alimentación o algún componente. Una fuente de alimentación que no posee estas protecciones o bienes de mala calidad directamente se rompería con posibilidad de quemar otras partes de nuestra PC. El PFC es en inglés Power Faction Correction, es decir, corrección del factor de potencia. El factor de potencia es la relación entre la potencia real suministrada por la red eléctrica y la potencia que es capaz de emplear la fuente de poder. Normalmente el factor de potencia ideal es 1, el cual vendría a ser básicamente el 100%. Se trata de un circuito que permite llevar la conexión a valores cercanos a 1, de tal modo que casi toda la energía proporcionada por la red eléctrica sea aprovechada por la fuente de alimentación. Hay dos tipos de PFC, el PFC activo y el PFC pasivo. El PFC activo trabaja mediante componentes electrónicos con los cuales el aumento del factor de potencia puede llegar hasta un 0,99. El PFC pasivo, en cambio, trabaja con un sistema de corrección basado en bobinas y condensadores, que pueden ofrecer un máximo de 0,85 de factor de potencia. Seguramente ya estás enterado de que hay diferentes tipos de fuente de poder. Entre estos se encuentran la fuente de poder genéricas, la fuente de poder certificadas, la fuente de poder modulares y la fuente de poder semimodulares. La fuente de poder genéricas son fuentes que son ensambladas por fábricas desconocidas y luego son vendidas a empresas para su comercialización. Es por esta razón que la calidad de las mismas es un poco dudosa. No tienen certificación 80 Plus, tampoco protecciones y por lo general gastan un gran porcentaje de su wattaje en forma de calor. De acá nacen los famosos watts reales. Existen algunas fuentes genéricas bastante aceptables como las NNZ, aunque se recomienda usarlas solo si no se le va a dar un uso prolongado a nuestra computadora. También algunas empresas como EVGA y Thermaltake fabrican sus propias fuentes y no tienen certificado 80 Plus, lo que no significa que sean malas, simplemente no cumplen con el 80% de eficiencia energética. Las fuentes de poder certificadas son aquellas que poseen cualquier tipo de certificación 80 Plus. Por lo general son de buena calidad, pero también existen algunas que no lo son. Recuerden que el 80 Plus solo es un certificado de eficiencia energética y no de calidad ni de seguridad. Una fuente de alimentación modular es un tipo de fuente en el que los cables no vienen introducidos dentro de la fuente de poder, sino que nosotros podemos seleccionar qué cables usar y cuáles no según nuestras necesidades, volviéndola así una fuente de poder con el 100% de sus cables removibles. Este tipo de fuentes nos ayudan en la gestión y orden de cables en nuestro gabinete, ya que solo usaremos los cables necesarios y no habrán otros cables molestando en la parte de atrás. Las fuentes de alimentación semimodulares son muy parecidas a las modulares, como su nombre lo indica. La única diferencia se encuentra en que en las fuentes semimodulares el cable de 24 pines de nuestra motherboard no es removible, y en algunos casos el cable de 4 más 4 pines de nuestro procesador tampoco. La mayoría de las fuentes utilizadas hoy en día son fuentes ATX, aunque años atrás se utilizaban fuentes AT, las cuales tienen un interruptor para cambiar el voltaje, un interruptor de encendido y además algunos modelos integraban un conector de 3 terminales para alimentar un monitor CRT desde la misma fuente.
La fuente que vayamos a comprar depende mucho del presupuesto que tengamos. De igual manera te voy a dar una serie de tips o consejos para que compres una buena fuente de poder. Evita comprar fuentes genéricas. Las fuentes genéricas ya te habrás dado cuenta que no son una muy buena opción. Si tu presupuesto es muy ajustado y no le vas a dar un uso muy prolongado a tu computadora, puedes permitirte usar una fuente genérica de marcas reconocidas. Adquirir una fuente con protecciones. Las protecciones en una fuente de poder son un plus muy importante, por lo que te recomiendo que las tengas en cuenta. Compra una fuente con cable PCI Express de 6 más 2 pines. Si tenés una placa de video de 6 pines no te van a hacer falta los 2 pines extra. Pero si en algún momento pensás cambiarla por otra de 8 pines, vas a tener que comprar otra fuente o un adaptador, lo cual no es muy recomendable. Asegúrate de que tu fuente tenga PFC activo. De esta manera te vas a asegurar de que tu fuente de poder aproveche toda la energía suministrada por la red eléctrica de tu casa. Compra marcas de calidad. La mejor manera de saber si tu fuente es de buena calidad es viendo qué empresa la fabrica y dónde. Esto se puede saber entrando a la página oficial de la marca o investigando un poco por internet. Generalmente las mejores marcas de fuente de poder son Thermaltake, Corsair, Antec, Cooler Master, EVGA, XFX, Enermax, Gigabyte, Seasonic y Superflower. Estas dos últimas fabrican sus propias fuentes de poder y también las de otras marcas como EVGA y Antec. Con este video quiero llegar a la conclusión de que no todas las fuentes genéricas son malas. Hay algunas de buena calidad, como ya nombré anteriormente. Tampoco todas las fuentes 80 Plus son buenas. Hay muchas que logran el 80% de eficiencia, pero no son seguras y duran poco tiempo. La calidad de una fuente de poder depende de muchísimos aspectos, por lo que te recomiendo que siempre que vayas a comprar una te informes al máximo. ¿Qué tiene? ¿Qué le falta? Busques opiniones en internet y lo que no sepas, preguntarle a alguien capacitado. Solución de fallas en fuente de alimentación de computadoras. Una fuente de alimentación es un componente en la computadora que permite convertir el voltaje de corriente alterna en uno o varios voltajes de corriente directa, que son los que usan los componentes internos de la computadora. Estas fuentes son de tipo conmutado, lo que permite tener una mayor eficiencia en los componentes y disminuyen el calor a disipar. En el caso de las laptop, la fuente de alimentación se encuentra en forma de un adaptador, ya que por su diseño es conveniente que no se encuentre dentro del equipo, ya que aumentaría el calor generado y sería menos eficiente el sistema de enfriamiento. En el caso de las computadoras de escritorio, en la cual se basa la clase, se encuentra por lo regular en la parte posterior del equipo, siempre buscando un punto de ventilación. Las fuentes de alimentación proveen de los voltajes y corrientes necesarios para que la tarjeta madre pueda funcionar sin problemas. Cada tarjeta madre exige una demanda de corriente diferente, la cual depende de factores como número de memorias conectadas en las ranuras, tarjetas externas conectadas en las ranuras de expansión, así como el consumo de las mismas. En el caso de las laptop, las cargas ya han sido calculadas, de manera que lo que se le conecte extra al equipo ya está considerado en la carga que debe soportar la fuente de alimentación. Por otro lado, las computadoras de escritorio, si bien manejan un margen de tolerancia para la carga, esta en ocasiones es más sencilla de sobrepasar debido a que existen dispositivos de mayor consumo, tales como las tarjetas de video, que pueden elevar considerablemente el consumo de energía, y si esto no es contemplado, puede llevar al colapso de la fuente de alimentación. Los síntomas más comunes que presenta una fuente de alimentación con falla son: excesivo calor. El equipo se siente muy caliente, es decir, existen partes del gabinete que queman al tacto. Problemas de video o inestabilidad. Se puede verificar cuando se ejecutan procesos de gran intensidad gráfica o de cálculo, como ver un video en alta definición o gráficos en 3D, y el equipo se traba o se apaga. Olor o ruido. Se verifica al presentar olor a componente o barniz quemado, así como cuando el ventilador de la fuente está muy ruidoso. Falla completa. Se observa cuando el equipo no enciende o trata de encender y de inmediato se apaga. Una vez diagnosticada la falla en la fuente de alimentación, se procede con el proceso solución de la falla. Antes de abrir el equipo, toma en cuenta algunas recomendaciones de seguridad. Desconecta el equipo de la corriente alterna para evitar el riesgo de electrocución. Si vas a desmontar los componentes de la fuente de alimentación, asegúrate que sea sobre una superficie aislante, como madera o plástico, de forma que al momento que conectes minimices riesgos de cortos o incendios. Ten a la mano un extinguidor de fuego que contenga el químico para materiales electrónicos en caso de ser necesario. No uses pulseras, relojes o anillos,
ya que al manipular los componentes puedes ocasionar cortos. Los materiales y herramientas que vas a utilizar son juego de desarmadores tipo cruz y plano, recipiente multidivisiones para tornillos, un multímetro digital, kit para soldar componentes, cautín, pasta, soldadura y extractor de soldadura. Para la limpieza, aire comprimido, alcohol isopropílico, brocha y extractor de conectores Molex. Para las computadoras de escritorio, con ayuda de los desarmadores, retira la tapa del gabinete y desconecta la fuente de la tarjeta madre y de los dispositivos periféricos, como unidades de discos o lectores de tarjetas. En el caso que previamente se haya escuchado un ventilador muy ruidoso, es necesario realizar el cambio por uno nuevo. Inspecciona que no tengan falso contacto los cables en los conectores. Si es el caso, con ayuda del extractor de conectores Molex, cámbialos por unos nuevos. Realiza las mediciones en cada uno de los conectores de la fuente de alimentación y, de acuerdo al tipo de fuente, compáralo con las tablas siguientes para ver si son correctos. En el caso de que haya fallas intermitentes, haya excesivo calor o no encienda, se tiene que abrir la carcasa de la fuente para comenzar su reparación. El primer paso es realizar una inspección visual de los componentes. Se busca algún componente quemado, roto o en mal estado para su reemplazo. En el caso de que la fuente utilice capacitores electrolíticos, verificar que la tapa metálica no se encuentre levantada. De lo contrario, ese capacitor necesitará ser reemplazado por otro de las mismas características, utilizando la herramienta y material para soldar componentes. Si el reemplazo de componentes visiblemente dañados no soluciona el problema o no existen componentes dañados, se puede realizar un proceso de búsqueda de soldaduras frías. En algunos casos, los componentes no se encuentran bien soldados o debido a la operación del servicio, la soldadura se desgasta. Es por ello que se necesitan soldar nuevamente los componentes para permitir una mejor continuidad de la corriente y mejorar la eficiencia del circuito. En este paso, verifica también que todas las líneas de conexión de la tablilla tengan continuidad, con ayuda del multímetro. Y si encuentras que existe resistencia en la línea, realiza líneas de soldadura para solucionar el problema, hasta registrar una resistencia de 0 ohms. Finalmente, si todos los procedimientos anteriores no solucionan la falla, se debe de proceder a un examen más exhaustivo de componentes, como la medición de voltajes a la salida del transformador, para verificar si el voltaje es reducido a los niveles que marca la capacidad del transformador. Otro punto es medir la salida de cada uno de los voltajes de salida para determinar si existe alguna anomalía, y de esta manera rastrear el componente que esté causando la diferencia de voltaje. La imagen siguiente muestra el detalle de los voltajes por pines en una fuente ATX y AT respectivamente. Si existe una diferencia de voltajes, se tiene que seguir la línea de la cual proviene y medir cada componente para determinar cuál está dañado y realizar su reemplazo. Al finalizar las reparaciones, realiza pruebas con el equipo y si los problemas persisten, indica al cliente que necesitas cambiar el componente para cotizarlo, comprarlo y sustituirlo. Una vez que el componente ha quedado reparado o ha sido sustituido, realiza pruebas con el equipo para verificar su rendimiento. Utiliza aplicaciones que generen actividad intensa en el CPU o en la tarjeta de video para verificar si el equipo se encuentra estable. Deja el equipo encendido por un periodo que tú consideres adecuado para observar si la falla no se presenta de nuevo. Recuerda, diagnostica que se trata de una falla en la fuente de alimentación, si hay calor excesivo, hay problemas de video o inestabilidad, existe olor o mucho ruido, o la computadora tiene una falla completa, es decir, no enciende. Toma en cuenta las recomendaciones de seguridad durante la realización de las reparaciones. Durante la reparación, realiza inspecciones visuales, cambia componentes dañados, suelda elementos que tengan soldaduras en frío, realiza mediciones de voltajes y verifica continuidad en el circuito de la tablilla. Al finalizar la reparación, realiza pruebas de desempeño y deja al equipo en operación por un periodo para verificar su óptimo funcionamiento. Para finalizar, haz entrega del equipo al cliente
comentándole cuáles fueron las reparaciones que se realizaron y que el equipo de cómputo funciona correctamente. Comencemos. En la clase de hoy aprenderemos qué son los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento. El papel que juegan estos dispositivos en la computadora es esencial. Sin tales dispositivos, esta no sería totalmente útil. A través de los periféricos podemos introducir a la computadora datos que son útiles para la resolución de algún problema y por consiguiente obtener el resultado de dichas operaciones, es decir, poder comunicarnos con la computadora. Los periféricos de entrada y salida sirven básicamente para la comunicación de la computadora con el medio externo. Proveen el modo por el cual la información es transferida de afuera hacia adentro y viceversa, y podría decirse que son el único modo de ingresar instrucciones y obtener datos de nuestra computadora. Es decir, que sin estos periféricos de entrada y salida no tendríamos la posibilidad de interactuar con ningún dispositivo de cómputo. En un sistema informático se introducen datos a través de los periféricos de entrada, por ejemplo el teclado, y recibimos datos a través de los periféricos de salida, por ejemplo el monitor. La computadora necesita de entradas para poder generar salidas, y estas se dan a través de dos tipos de dispositivos existentes: dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Hablemos de dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada son cualquier elemento de hardware que envía datos, es decir, información a un ordenador. Son esenciales para interactuar con él y controlarlo. Estos datos, ya sea introducidos por usuarios u otros dispositivos, se captan y se digitalizan y se envían al ordenador para ser procesados. Los periféricos de entrada más conocidos y habituales son el teclado, el ratón, el micrófono, el escáner, el código de barra y cámara web. Con el teclado podemos introducir información a través de sus teclas. El ratón nos permitirá enviar información al hacer clic en sus botones. El micrófono se utiliza para la entrada de audio en el ordenador. El escáner convierte en datos digitales las páginas de exploración o imágenes de materiales impresos como periódicos, revistas y carteles para que sean utilizados por programas. El código de barras o QR es una forma de ayudar a organizar y ver la información del producto a través de datos codificados. La cámara web o webcam nos permitirá recoger las imágenes del exterior y se envían al ordenador para ser procesadas. Por otro lado, los periféricos de salidas son conocidos por recibir los datos desde un ordenador y mostrar al usuario las operaciones que se realizan. La mayoría de la información que se proyecta para informar, comunicar, alertar, se convierte en legible y fácil de interpretar para cualquier usuario. Los dispositivos de salida más usados son los siguientes: el monitor, altavoces o parlantes, proyectores digitales y las impresoras. El monitor es el dispositivo en el que se muestran las imágenes generadas por el adaptador de video del ordenador o computadora. El término monitor se refiere normalmente a la pantalla de video y su carcasa. Evidentemente, es la pantalla en la que se ve la información suministrada por el ordenador. En el caso más habitual, se trata de un aparato basado en tubo de rayos catódicos, como el de los televisores, mientras que en los portátiles es una pantalla plana de cristal líquido. Los altavoces o parlantes es un transductor electroacústico utilizado para la reproducción de sonido. Se encargarán de reproducir el sonido al exterior por medio telefónicos o radioeléctricos, aparatos aptos para su amplificación o transmisión. Los proyectores digitales son aparatos que reciben una señal de video y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla, usando un sistema de lentes, permitiendo así visualizar imágenes fijas o en movimiento. Todos los proyectores de videos utilizan una luz muy brillante para proyectar la imagen,
y los más modernos pueden corregir curvas, borrones y otras inconsistencias a través de los ajustes manuales. Los proyectores de video son mayoritariamente usados en salas de presentaciones o conferencias y en aulas docentes. Las impresoras son uno de los periféricos de salida más importante para reproducir los resultados de los datos procesados por el equipo en papel. Una impresora es un dispositivo de hardware que imprime texto o gráficos en papel. Hay varios tipos de impresoras, incluyendo las LED, las térmicas, de inyección de tinta y de matriz de puntos, pero las más recomendadas son las impresoras láser. Existen dispositivos que realizan las entradas y salidas al mismo tiempo. Estos dispositivos permiten enviar información al ordenador, pero también permiten recibirla desde el ordenador. Algunos ejemplos de estos dispositivos son pantallas táctiles, cascos de realidad virtual y las impresoras multifunción. Las pantallas táctiles son pantallas que mediante un toque directo sobre su superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo. A su vez, actúa como periférico de salida, mostrando los resultados introducidos previamente. Este contacto también se puede realizar con lápiz u otras herramientas. Actualmente hay pantallas táctiles que pueden instalarse sobre una pantalla normal. Así pues, la pantalla táctil puede actuar como periférico de entrada y periférico de salida de datos. Los cascos de realidad virtual son muy utilizados en videojuegos. Recogen datos del ordenador para mostrárselos al usuario, y cuando el usuario hace un movimiento, este movimiento lo recoge el ordenador para usarlo en el juego. Las impresoras multifunción son dispositivos que permiten sacar en papel un documento del ordenador, pero que a su vez vienen provistos de escáner para meter información al ordenador de un documento escaneado. Por último, hablaremos de los dispositivos de almacenamiento de información. Como ya dice el nombre, son dispositivos capaces de grabar datos en su memoria, facilitando así el transporte de información y la distribución de la misma en distintos equipos. Además de eso, los dispositivos de almacenamiento de información auxilian como herramientas de almacenamiento seguro de datos, también conocidos como backup. Algunos ejemplos de dispositivos de almacenamiento son los discos duros externos, discos compactos CD, discos versátil digital DVD y las memorias USB. Los discos duros son unidades de mucho mayor almacenamiento que los discos ópticos y memorias, pero que suelen hallarse dentro del CPU y no ser removibles. Por eso, suelen contener la información del sistema operativo y el contenido de archivos y software del computador en su totalidad. Los discos duros externos son la versión removible y externa del disco rígido. Se conectan al computador a través de sus puertos de entrada y salida y albergan grandes cantidades de información. El disco versátil digital DVD opera de modo semejante al CD, es decir, es grabado una sola vez y puede ser leído en muchas oportunidades, pero con la diferencia de que sostiene hasta 7 veces la carga de información de dichos formatos. Las memorias USB permiten el soporte de información en formato portátil compatible con cámaras digitales y agendas electrónicas. Permiten almacenar datos extraídos del ordenador y también enviar datos almacenados en ella al ordenador.